Esta clase va a ser un poco distinta, quizás es la clase más distinta del curso, eh, y quizás es la clase más difícil de dar, porque, a ver, uno cuando piensa en inteligencia artificial, medio que inmediatamente la mente se le va a aprendizaje reforzado. Por lo menos a mí me sucedía, me sucede también, de pensar en inteligencia artificial y pensar en una computadora jugando un juego, consiguiendo ser genial en un juego, al ajedrez, al Go o lo que sea. O haciendo alguna tarea de aprendizaje reforzado, de prueba y error, e ir aprendiendo de los errores. Eh, y quizás es una de las clases más difíciles porque es, diría, una de las que menos inteligencia artificial en sí tiene. Eh, Hasta ahora, bueno, estuvieron viendo una introducción a redes neuronales, estuvieron viendo una introducción a computer vision con las capas convolucionales, o sea, fueron viendo cómo las redes neuronales se iban complejizando cada vez más. ¿Estás grabando, Ceci? ¿Sí? Perdón, estaba respondiendo con el Ah, micrófono apagado y no me podían sí, estás escuchar. grabando, Estoy genial, bien. grabando, sí. Perdón, como no dijo nada, alguno que... Bien. Eh, Después, bueno, modelos generativos con el tema del autoencoder, que ya ahí las redes empezaron a complejizar un poco más. Quizás los conceptos de fondo no eran tan raros. Qué sé yo, en última instancia, quizás con los modelos generativos en sí sí es un poco más raro, pero con los autoencoders, esto de extraer la mínima información posible como para poder generar el conocimiento, las imágenes, por ejemplo, en el caso de los números, a partir de ciertos conocimientos base, es más o menos sencillo dentro de todo. O sea, uno más o menos se lo puede imaginar. Eh, Aprendizaje reforzado, bueno, va a tener redes neuronales, sí, vamos a ver dos redes neuronales concretamente, pero redes neuronales bastante simples. La dificultad y el jugo que se le puede sacar más al tema de aprendizaje reforzado, por lo menos en una etapa introductoria, es mediante el conocimiento que hay alrededor del tema, no de las redes neuronales en sí. Voy a introducir un poco más de cómo viene la cuestión para que quede más claro, porque está medio en el aire. Entiendo que no me siguen de repente. El aprendizaje reforzado, como gran parte de la inteligencia artificial, empezó en la década del 50. Obviamente no había demasiado que se pudiera hacer en ese momento porque las computadoras no daban para demasiado. Eh, pero a pesar de eso, los primeros pasos que se fueron dando, bueno, anduvieron yendo bastante bien. No se aplicaba inteligencia artificial propiamente dicho, eh, pero se conseguían ciertos buenos resultados con aplicaciones simples como, no sé, eh, que una computadora juegue razonablemente bien en ciertos juegos simples o tenga cierto control de maquinarias. Eh, bueno, más o menos le fueron encontrando la vuelta a un par de aplicaciones concretas. Pero nada que uno mirara y dijera, qué copado esto, qué genial esto. La explosión, digamos, la revolución realmente en aprendizaje reforzado se dio en el 2013, a partir del 2013, con la ex startup británica DeepMind, que en el 2013 lo que hizo fue demostrar que un sistema puede aprender cualquier juego de Atari, de las viejas máquinas de Atari, cualquier juego simple, sin conocimiento previo, solamente utilizando los píxeles crudos de la imagen, o sea, como un juego, por ejemplo, de Pac-Man, simplemente utilizando los píxeles crudos de la imagen como inputs. ¿Sí? Eh, el gran logro, o sea, el gran avance que hicieron fue demostrar
que se podía implementar Deep Learning en el campo de aprendizaje reforzado. Antes no se estaba implementando Deep Learning en el campo de aprendizaje reforzado, no se encontraban formas de hacerlo, las computadoras no tenían suficiente potencia para hacerlo. Eh, esto, que, esto que hizo DeepMind hizo que al año siguiente Google la comprara en no sé cuántos millones de dólares. En el 2014 DeepMind pasó de ser una startup a ser una parte de Google. Google obviamente le puso un montón de plata encima, con lo cual los desarrollos se aceleraron muchísimo y en el 2016 se consiguió algo que se pensaba imposible, que fue que una computadora pudiera ganar un jugador profesional de Go. Go, el juego oriental, no sé dónde se llama. Que se pensaba que era imposible, que estábamos muy lejos de poder conseguirlo. Un juego muy difícil, con mucha estrategia, no era sencillo. Entonces, acá estamos hablando de que se produjo la revolución en el aprendizaje reforzado en el 2013, estamos en el 2021, 8 años después, las cosas han cambiado muchísimo. Ya con inteligencia artificial tenemos un periodo de tiempo muchísimo más largo, porque los grandes avances empezaron a dar en la década del 80, en la década del 90. Acá ya estamos hablando que los primeros grandes avances se empezaron a dar en la década del 2010. Perdona, Lugo, acá Sí, uno de los chicos pregunta por el logro de Deep Blue, la otra sí. computadora, la que le gana a Kasparov. No sé, no recuerdo exactamente cómo la entrenaron. No fue con redes neuronales profundas. No Claro, fue con paradigmas. aprendizaje reforzado con redes neuronales profundas. Ahí está, ahí está. Eh, Perfecto. Creo que en ese momento la que le ganaba a Kasparov todavía no se entrenaba con inteligencia artificial propiamente. Stockfish, la inteligencia artificial sí basada en aprendizaje reforzado, que surgió, no me acuerdo, hace poco, 2015, 2014, 2015, también de DeepMind, esa sí, ya utiliza aprendizaje reforzado y ya no le gana a Kasparov, le gana a todo, absolutamente todo. Pero Deep Blue no, Deep Blue era, sí, Deep Blue no, creo que no utilizaba redes neuronales profundas. No lo recuerdo, sinceramente no lo recuerdo. Bueno, sea como sea, la conclusión un poco de esto es hacer un poco de énfasis en lo que dijo Pablo, o sea, repetir lo que dijo Pablo la vez pasada, que es que todo este campo se mueve rapidísimo. Entonces, las herramientas que hoy uno aprende, mañana ya no sirven, porque avanza todo muy rápidamente. Entonces, la idea un poco detrás de esta charla es darles una introducción más conceptual al asunto, que tengan ciertos conceptos básicos de lo que es aprendizaje reforzado y dónde entra en juego la inteligencia artificial y las redes neuronales para poder hacer aprendizaje reforzado. Entonces, esta imagen en sus distintas formas es bastante conocida. Y lo que busca un poco es explicar qué es aprendizaje reforzado y cómo se trabaja con eso. La idea es que en aprendizaje reforzado uno tiene un agente, que puede ser un robot, puede ser un programa que quiere ganar a tal juego, que hace ciertas observaciones y realiza ciertas acciones en un ambiente, y recibe recompensas o castigos, ¿sí? Y observaciones de los nuevos estados en los que se encuentra el agente en el ambiente. El objetivo en última instancia de aprendizaje reforzado es conseguir aprender una política, una policy. Aprender cómo actuar en función de la situación en la que está, en función de las observaciones que le llegan a la gente, de manera de poder maximizar las recompensas que recibe la gente a lo largo del tiempo o minimizar las penalizaciones, ¿no? O sea, va para un lado o para el otro. En última instancia es que la gente, que el programa, el robot, lo que sea, aprenda
cómo tomar las mejores decisiones posibles en el ambiente en el que se encuentra. ¿Sí? Por ejemplo, si estuviésemos hablando del juego de Pac-Man, la idea sería que el Pac-Man aprendiera que tiene que escaparse de los fantasmas y comer las bolitas que aparecen en la pantalla, y la forma más eficiente de hacerlo. Bueno, como les mencionaba, la gente puede ser un programa que controle un robot, el ambiente puede ser el mundo real, y el agente está observando el ambiente mediante sensores, cámaras, sensores de distancia, lo que sea. Las acciones pueden ser enviar señales para activar motores, y las recompensas pueden ser, por ejemplo, positivas si el robot se acerca a determinado objeto, y negativas si se aleja. Otro ejemplo podría ser, bueno, el programa de Pac-Man, el programa que controla el Pac-Man. Las acciones son los 4 movimientos distintos que puede hacer el Pac-Man, y las recompensas serían los puntos del juego. Penalizaciones habría si pierde una vida, si los fantasmitas lo atrapan. Hasta ahora todos estos ejemplos son de agentes que se mueven, pero el agente podría ser un termostato inteligente que tiene recompensas positivas si ahorra energía y recompensas negativas si el ser humano, si viene un ser humano y tiene que estar retocando el termostato porque se está muriendo de frío, porque no quiere gastar energía el termostato. El agente puede ser un robot que se mueve en un laberinto y que hay penalizaciones por cada paso que da. Entonces, ahí no hay recompensas positivas, simplemente hay recompensas negativas, y lo que busca el robot es minimizar todo lo posible las penalizaciones. ¿Sí? Obviamente hay casos muchísimo más elaborados, como autos que se manejan solos, sistemas de recomendación que utilizan aprendizaje reforzado, y un montón de cosas más. Pero entonces, la conclusión es que con aprendizaje reforzado, lo que se busca es encontrar una política, encontrar una forma de tomar decisiones adecuada para el agente. Adecuada, más que adecuada, óptima para el agente. Entonces, en sí, la política de la gente puede ser cualquier cosa. ¿Sí? Cualquier cosa que tome observaciones como entradas, ¿sí? Eventualmente puede no prestarle atención a esas observaciones, ¿sí? O sea, obviamente lo mejor es que sí, pero eventualmente puede no prestarle atención a las observaciones, y dé como resultado la acción a tomar, que eventualmente puede ser ninguna. ¿Sí? El objetivo de aprendizaje reforzado es encontrar la política óptima, pero cualquier política es en sí una política, es una forma de actuar de la gente. ¿Sí? Y la política puede ser determinista o estocástica, ¿sí? Las decisiones pueden ser aleatorias, con ciertos manejos de probabilidades, o puede ser determinista. Me dice que la política me dice que vaya para allá, y voy para allá. Y la política puede ser entrenable o no. Obviamente, si no es entrenable, no vamos a estar hablando de inteligencia artificial. Si es entrenable, bueno, sí, hay que ver qué tipo de inteligencia artificial, pero de una u otra forma va a ser entrenable. Va a ser una inteligencia artificial. Entonces, todo esto es muy lindo en abstracto, pero ¿cómo lo llevamos al código? Bueno, para llevarlo al código hay una librería, un paquete, que es OpenAI Gym, es una toolkit, es una caja de herramientas, que lo que permite es crear ambientes simulados. Nosotros vamos a necesitar entrenar un agente en un ambiente, ¿sí? Puede ser un programa que juegue un juego de Atari, y el ambiente va a ser un simulador de Atari. Puede ser el agente un programa que controle el robot, un robot que camina, y el ambiente va a ser el mundo real. ¿Sí? Como vamos a estar entrenando todo en la computadora, lo que necesitamos es algo que simule los ambientes. Y para empezar a ver los distintos algoritmos que hay para esto, vamos a utilizar un ejemplo muy concreto, que no es quizás el ejemplo más divertido, pero
quiero intentar por lo menos correr algunas cosas en vivo, entonces necesitamos un ejemplo relativamente sencillo. El ejemplo que vamos a utilizar es este que se llama Carphone. La idea es que uno tiene un carrito y un péndulo invertido, ¿sí? O sea, esa barra ahí puede girar alrededor del punto que tiene contacto con el carrito, entonces es como un palo que hay arriba que se va cayendo por un lado. Entonces uno puede mover el carrito para ese lado para que evite caerse, ¿sí? Y lo que tenemos son 4 observaciones del estado en el que se encuentra la gente, que son la posición del carrito, la velocidad del carrito, el ángulo de inclinación, θ, y la velocidad angular, θ. Hay 2 acciones que se pueden tomar, que son acelerar hacia la izquierda o acelerar hacia la derecha, ¿sí? Noten que es acelerar, no tener una velocidad. Acelerar. O sea, eventualmente uno va a tener que tener bastante más cuidado para que el palo no se caiga. La recompensa va a ser de 1 punto por cada paso de tiempo que demos, y esto se va a terminar cuando o haya mucha inclinación, el ángulo sea muy grande, que creo que en este ejemplo son 20 grados, que el carro salga fuera de escena, o sea, tenga una posición muy grande para un lado o para el otro, o que corra 200 pasos, ¿sí? Si corre 200 pasos y la simulación no terminó porque no se inclinó demasiado el ángulo o el carro no se fue de escena, el agente termina con 200 puntos, que es el puntaje ideal que puede obtener con el ejercicio, ¿sí? Fíjense cómo empezamos no sabiendo absolutamente nada y ahora estamos en una situación de decir, bueno, el problema es este, nosotros lo que necesitamos es una política para este agente, para este carrito. Lo que necesitamos es determinar cómo le conviene moverse para que el péndulo invertido no se caiga. Eso es lo que necesitamos. A eso se reduce todo el problema. La opción 1, que es la menos interesante, es utilizar una política hardcodeada, ¿sí? O sea, decir, si estamos en esta situación, hace esto, si estamos en esta otra situación, hace esto. Como físico, esta política que aparece acá me chocó un poco, pero bueno, no sirve. La idea con esta política es que si el péndulo se está cayendo está en esta posición, o sea, tiene un ángulo hacia acá, ¿se me ve a mí o se ve solamente la pantalla? Se ve los dos, a vos y a la pantalla. Genial. Si el péndulo tiene un ángulo hacia acá, la aceleración sea en esta dirección, de manera de intentar equilibrarla. Y si el péndulo está inclinado para el otro lado, que la aceleración sea en esa dirección, de manera de intentar equilibrarlo, ¿sí? Entonces, veamos acá un poco cómo es el problema. Bueno, y veamos un poco una introducción a cómo es el ambiente de OpenAI Gym, y ahora después vamos a ir a esta política específicamente. Acá simplemente estamos importando las cosas, creando un ambiente con Carpool, reseteando el ambiente, y obs va a ser la observación que tenemos, las observaciones que nos llegan, ¿sí? Las observaciones que nos van a dar van a ser este número, este número, este número y este número, que en principio así no nos dicen absolutamente nada, pero que, si me creen, yo les digo que esto es la posición del carro, esto es la velocidad del carro, esto es el ángulo en el que se encuentra inclinado el péndulo, y esto es la velocidad angular del péndulo, ¿sí? Esas son las observaciones que nosotros podemos ir adquiriendo del ambiente, las observaciones que le llegan a la gente. ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es la velocidad? El ángulo y la velocidad angular. Y las acciones que uno puede realizar, lo que nos dice es que son 2 discretas,
podrían ser eventualmente acciones continuas. No, en este caso, para este experimento, para esta situación, son discretas, acelerar para un lado o acelerar para el otro. Todo esto van a tener acceso después para jugar un poco. El problema es este. Y más allá de todo esto, lo que quiero que vean es que la forma de dar un paso es tan simple como decirle al ambiente, da un paso para adelante, y lo que nos devuelve es la nueva observación en la que están, la recompensa que ganó, si el experimento terminó y cierta información. Fíjense lo siguiente. Acá lo que se hizo fue tomar acción de 1. ¿Sí? La acción 1. La acción 1 significa acelerar a la derecha. Lo que esperaríamos es que la posición no necesariamente cambie demasiado, la velocidad cambia bastante, porque estamos acelerando hacia la derecha, y el ángulo y la velocidad angular en principio que no cambien demasiado. Si se fijan, la posición pasó de menos 0,012 a, bueno, menos 0,012, prácticamente no cambió. La velocidad pasó de casi 0 en los negativos a un número bastante más grande. Discúlpame, Rodrigo, ¿podrás Sí. hacer zoom un poco? Porque acá un compañero pidió sí, eso sí. y yo coincido, me cuesta un poquito. Eso, mucho mejor. Ahí se ve mejor, genial. Bien. No, les decía, la posición prácticamente no cambió, la velocidad cambió bastante. Este observable, que es el ángulo, prácticamente no cambió. Y la velocidad angular, esta es la nueva, cambió un poco. ¿Sí? Se está cayendo. Se está cayendo cada vez más. ¿Sí? Acá dimos un solo paso, obviamente no se va a ver demasiado acá. Pero entonces, ahora sí, pasemos a las políticas. Guardamos esto de funciones auxiliares, después chusmenlo, y pasemos a, primero, la política hardcodeada. Que fíjense que la política simplemente toma el observable, fíjate en qué ángulo está, si el ángulo es menor a 0, la política sea 0, y si no, que sea 1. Que sea 0 significa que acelera hacia la izquierda, que sea 1 significa que acelera hacia la derecha. Después simplemente es que corra el experimento, y al final, que corra el experimento 500 veces. ¿Te puedo hacer una pregunta muy pava? ¿Sí? Te saco un poco por ahí de foco. ¿Por qué la semilla que usás, un poquito más arriba, es 42? Esa es una explicación ¿Metafísica? geek. No, Bastante geek. porque en muchos modelos aparece esa semilla 42, o 0 o 42. ¿Por qué? Hay una novela que hicieron película de ciencia ficción donde se construye una inteligencia superior para encontrar la respuesta al universo, a la vida y a todo. El sentido de la vida, dice Pedro. Ah, El está sentido de la bien. vida. Sí. Y la ¿Cómo respuesta se es llama? 42. ¿En qué ¿Sí? novela? ¿Qué novela? El viajero intergaláctico, ¿cómo es? De Heike. Pronuncialo vos, pues yo soy malísima. Sí, pero no me acuerdo el nombre, de Hitchhiker's Guide. Sí. La guía del viajero intergaláctico. Ahí está, la guía del viajero intergaláctico. Perfecto, anoto. Gracias. La respuesta es 42. Entonces después tienen que construir otra inteligencia para saber cuál es la pregunta. Un poco si no leyeron la novela le acabas de quemar el final, pero está bien. Bueno. No importa, tengo muy mala memoria, así que... Por No, eso en todos fue lados breve. aparece el 42 ahí. Pero nada, es una razón geek y nada más que eso. Esta semilla podría ser cualquier cosa. Bueno, volviendo. Este experimento se corre 500 veces con esta política bastante pava. Y quiero que se fijen una cosa principalmente. En cada uno de esos experimentos se corre los pasos de 0 a 200. Y una de las cosas que devuelve el ambiente es Dan, la variable Dan, que Dan va a ser falso mientras el experimento siga en pie,
Y verdadero, true, si el experimento termina. Termina porque el ángulo es muy grande, termina porque el carrito se va de escena. ¿Sí? Por eso, si terminó, termina con esta simulación y pasa a la siguiente. Entonces, este experimento lo hacemos 500 veces, calculamos la recompensa media que se consiguen en todas las simulaciones. Vemos que la recompensa media es 41,7, desviación estándar 8,9, que el valor mínimo que se obtiene de todas las simulaciones es 24, que bueno, es un valor bastante pobre, pero es el mínimo, y que el máximo puntaje que se obtiene en los 500 experimentos estos es 68, que es un valor bastante pobre teniendo en cuenta cómo es el problema. Pasa que, bueno, la política que elegimos en este caso también es bastante pobre. Para empezar, no tiene nada de inteligencia artificial. Y lo que sucede visiblemente es lo siguiente. Acá está comentado el si terminaste, o sea, si salimos de la simulación, terminala, para que veamos un poco qué pasa. Fíjense que yo sigo corriendo la simulación, o sea, sigo corriendo el video, a pesar de que ya se terminó la simulación, por eso tira este warning. Está llamando a que des un siguiente paso, a pesar de que el ambiente dijo que todo esto ya terminó. Y lo que se ve, digamos, el experimento en sí, es esto. ¿Sí? Por acá ya debería haber terminado, pero bueno, continúa el videito para que podamos ver un poco qué está pasando. ¿Sí? Bien, esta es la política más pava que tenemos, la que peor va a funcionar y la que no está aprendiendo absolutamente nada en última instancia. Simplemente le estamos diciendo, toma esta acción si sucede tal cosa, toma esta otra si sucede esta otra, y no aprendas. ¿Sí? O sea, por más que puedas experimentar infinitas veces, no aprendas de tus errores. Bien, esta no nos interesa, claramente esta no nos interesa. La siguiente política que podemos tomar es ya utilizando redes neuronales. Y acá se complica un poco, porque decimos, bien, el input van a ser las observaciones. Claramente el input van a ser las observaciones. ¿Por qué? Porque es la información que tenemos. A lo sumo, quitamos información, pero más información que esa no vamos a tener. Y el output, que sea la probabilidad de que la acción sea acelerar hacia la izquierda. ¿Sí? Podríamos decir que el output sea acelerar hacia la izquierda o acelerar hacia la derecha, y no meter ahí cierta parte estocástica. Pero en general vamos a querer dejar un poco de aleatoriedad en el ambiente para que la gente pueda probar nuevos caminos. ¿Sí? Leí hace un tiempo una buena comparación de por qué querríamos dejar un poco de aleatoriedad. Es un ejemplo bastante divertido, bastante gráfico. Que, por ejemplo, imaginemos que vamos a un restaurante y elegimos un plato y nos gusta. Entonces vamos a decir, bien, este plato nos gusta, vamos a aumentar la probabilidad de que la próxima vez pidamos este plato. Si la próxima vez vamos y elegimos el plato de mayor probabilidad, así como así, volvemos a elegir el mismo, porque todos los otros nunca subieron de probabilidad. Si dejamos cierta aleatoriedad, de decir, bueno, este plato me gusta, lo voy a elegir con más probabilidad, pero voy a dejar la puerta abierta a que termine eligiendo cualquiera de los otros, bueno, ahí uno va jugando un poco, va explorando todas las posibilidades que uno tiene. ¿Sí? Pero más allá de eso, está claro que la red neuronal va a tener como input las observaciones y como output, en última instancia, una decisión de hacia dónde ir. El tema es cómo calculamos eso. O sea, conceptualmente está claro. Pero la primera pregunta que surge es, ¿cómo evaluamos las acciones? ¿Cómo sabemos si una acción es buena o es mala?
si una acción nos conviene, nos jugó a favor o nos jugó en contra. O sea, si supongamos que la gente pudo balancear el péndulo durante 50 pasos, ¿cómo sabemos cuáles de las acciones tomadas en cada uno de esos 50 pasos fueron positivas y cuáles fueron negativas? Bueno, este problema tiene nombre y apellido, se llama problema de asignación de créditos o de responsabilidades. Y una estrategia común es evaluar cuán buena o cuán mala fue una acción, basándose en la suma de las recompensas que vinieron después. ¿Sí? O sea, tal acción, el valor que va a tener tal acción va a ser cuánta recompensa vino después. ¿Sí? Si el valor de esa acción es alto, significa que toda la recompensa que vino después fue alta. ¿Sí? O sea, que esa acción, en principio, uno esperaría que haya sido buena, haya sido positiva, favorable. ¿Qué pasa? Supongamos que el péndulo se balancea durante 100 pasos. El paso 10, ¿qué tiene que ver con el paso 100? Absolutamente nada. No es que llegamos al paso 100 gracias a que el paso 10 fue correcto. ¿Qué es el paso 10? Fue malo. ¿Sí? Entonces, lo que se suele hacer es aplicar un factor de descuento, un gamma, en cada paso. De manera de que mientras más alejado estemos del paso que estamos evaluando, menos pese. ¿Sí? O sea, queremos que el paso 100 no le afecte al paso 10 cuando estamos evaluando el valor del paso 10. Porque el paso 100 y el paso 10 no tienen absolutamente nada que ver. ¿Sí? Concretamente, si elegimos un factor de descuento, un gamma de 0,95, el valor que da un paso dado, que da un paso, una decisión tomada 13 pasos en el futuro, una acción tomada 13 pasos en el futuro, es más o menos la mitad. ¿Sí? La idea es, bueno, usar esto de que mientras más lejos están, menos correlacionados están los resultados. ¿Sí? Ahora, con esto podemos tener otros problemas. Si tenemos una buena acción, una acción positiva, una acción favorable, pero que fue seguida de varias malas decisiones, esa acción buena va a tener una mala evaluación en función de los puntajes que vinieron después, de la recompensa que vino después. ¿Sí? Entonces, eso podría llegar a ser un problema, porque la acción fue buena, o sea, el péndulo estaba así, aceleramos para allá, pero después aceleramos siempre para allá, pero el acelerar para acá fue una buena decisión. Bueno, el tema es que si jugamos un montón de estos juegos, si entrenamos durante suficiente tiempo la red, en promedio esperamos que las acciones buenas vayan a tener una mejor evaluación que las acciones malas. ¿Sí? Esperamos que esto de acción buena seguido de muchas acciones malas, en promedio no sea así. ¿Sí? Siempre hay cierto margen de error en redes neuronales, en inteligencia artificial, pero bueno, funciona. En última instancia, funciona. Bien, entonces, tenemos cierta forma de evaluar cuán buenas o cuán malas fueron las acciones. La siguiente pregunta es, ¿cómo entrenamos la red? Bueno, para entrenar la red dejamos que la red juegue el juego varias veces. ¿Sí? En cada paso computamos los gradientes para que la acción elegida sea más probable, pero no la aplicamos. Evaluamos cada acción como lo hacemos hasta ahora. Si la evaluación no es positiva, la acción fue probablemente buena y queremos aplicar los gradientes que calculamos, los gradientes de los pesos que calculamos, y si no, queremos calcular los gradientes opuestos para hacer que la acción sea menos probable. Y bueno, cuando jugamos el juego varias veces y conseguimos varios de estos gradientes y varias de estas acciones, lo que hacemos es aplicar los gradientes efectivamente a la red mediante gradiente descendiente. ¿Sí? Tendría que haber puesto a correr el código antes. Rodrigo, Sí.
Disculpa, una pregunta que no la pude seguir. Vos estás evaluando las acciones buenas en cada paso en función de los, digamos, del resultado que tenés en los pasos posteriores. ¿Cómo después guardas eso? O sea, o cuántos pasos posteriores contás, cuántas acciones buenas. Si tenés 100 pasos, ponele, por un ejemplo. Sí. ¿Cómo se guarda esa información para cada corrida, digamos? No sé si me explico. Digamos, vos vas a tener que contar una cierta cantidad de pasos posteriores a ver cómo le fue para ver si la acción fue buena. Eso lo tenés que determinar vos, cuántos pasos vas a tomar, o son todos los pasos posteriores. Uno tiene el hiperparámetro, uno toma todos los pasos posteriores. ¿Sí? Tiene el hiperparámetro este que les comentaba de un factor de descuento. ¿Sí? Un paso que se dio, una acción que se dio 100 pasos después, con un factor de descuento de 0,95, o sea que prácticamente no descuenta nada, no va a tener ningún valor. 100 pasos después ya no hay relación. Lo que puede sumar o restar una mala decisión 100 pasos después no te afecta. Directamente no te afecta. ¿Sí? Claro, y aplicás alguna condición para el final. Digamos, vos tenés 200 pasos. En la acción, el paso 198, 199. Si el paso 200 fue muy malo, ese valor tampoco tendría mucho sentido, porque contemplaría un paso futuro nomás. Bueno, pero los pasos, vos ahí estás analizando todo el espacio de valores. Pensá que podés llegar a la situación del paso 198 en otra simulación en el paso 10. Claro, está bien. ¿Sí? Sí. O sea, la información que te dé la acción esa en el momento ese, en el paso 198, va a ser bastante pobre. Te va a decir bastante poco. Porque como máximo vas a tener una recompensa de 2 después de eso. ¿Sí? Entonces, te va a decir bastante poco de cuánta recompensa consiguió después. Quizás fue una decisión muy mala, quizás fue una decisión muy buena, una acción muy mala, una acción muy buena, pero ese experimento te va a dar poca información respecto de lo que fue esa acción, esa decisión. ¿Sí? Pero vas a tener otros experimentos, otras instancias. Acá estás corriendo varias instancias a la vez, cada paso de entrenamiento de la red, en la cual esa situación quizás la tenés en el paso 10. Sí, clarísimo. Muchas gracias. ¿Sí? Bien. El código está un poco más complicado ya acá, porque ya nos estamos metiendo con temas de aprendizaje reforzado más que de redes neuronales. Pero fíjense que el modelo que vamos a utilizar acá de redes neuronales es un modelo secuencial con una capa con 5 neuronas y, bueno, la capa de salida. O sea, es una capa recontra simple. Es una red recontra simple. ¿Sí? Utilizando todo esto, bueno, les lleva un tiempo a entrenar. Estoy corriendo 150 iteraciones. Pero fíjense, perdón, fíjense que en la iteración 79, ya vamos a llegar al videito y todo, en la iteración 80, las ganancias promedio de todas las corridas que se están haciendo 10 corridas por cada paso de entrenamiento, 10 experimentos distintos por cada paso de entrenamiento. Ya estamos hablando de que las ganancias son en promedio 147. Ahora 123, va a ir subiendo, bajando, pero ya mejoramos muchísimo el desempeño de la política anterior. Es cierto, la política anterior era bastante mala, pero tampoco era tan mala. O sea, si miramos esta red, es una red con 2 capas, con 5 neuronas, y ya estamos consiguiendo un mejor desempeño. ¿Sí? Es cierto, este problema es muy simple, pero bueno, nada, va bien. ¿Sí? Que lleva un rato entrenar a esto, bueno, ya llegaremos. ¿Sí? Bien. El problema... acá.
Con este algoritmo se podría decir que ya resolvemos el CAPTON. Creo que con este algoritmo no llegamos al puntaje de 200, pero creo que si lo corremos durante más iteraciones sí se termina llegando. O sea, de nuevo, es un problema, es un juego sencillo el que estamos jugando. No hay mucho por hacer, no hay mucho por investigar, no hay muchos lugares donde buscar acá. Pero bueno, con este algoritmo que resultó ser la parte por lo menos de redes neuronales bastante sencillo, se podría decir que está resuelto. El tema es que este algoritmo es sumamente ineficiente. Cuando tenemos un problema más complejo, mucho más complejo, escala muy mal, porque hay que correr muchas veces el código para estimar la ventaja de cada acción. ¿Sí? Acá estamos hablando de que podemos tomar dos acciones, ir para un lado y ir para el otro. Ya si lo complejizamos un poco, bueno, se vuelve cada vez más difícil ver si cada acción que uno tomó fue positiva o negativa. Sí, este algoritmo es un buen algoritmo para utilizar como punto de partida para otros algoritmos mucho más complejos. Pero podemos hacerlo mejor que esto. A ver, los algoritmos de policy gradient, los anteriores, de ver los gradientes de cada política, lo que intentan es directamente optimizar la política para incrementar la recompensa. Bien directo. Yo quiero más recompensa, entonces concentro todas mis fuerzas ahí. ¿Sí? Analizo cada acción y concentro todas mis fuerzas ahí. Hay otros algoritmos, en última instancia eso es lo que queremos hacer, pero hay otros algoritmos en los cuales el agente llega a eso, pero de forma más indirecta. ¿Sí? Hay otros algoritmos, por ejemplo el de Q-Learning, en el que la gente aprende a estimar el retorno esperado de cada estado. Si yo estoy en tal estado, concretamente, si yo estoy en cada estado, puedo estimar cuánta recompensa voy a tener si hago tal acción y cuánta recompensa voy a tener si hago tal otra acción. Pero ya estoy mirando muchísimo más hacia futuro. Ya estoy analizando el problema desde un lugar mucho más abstracto, mucho más conceptual. ¿Sí? Teniendo este conocimiento de cuál es el retorno esperado, dependiendo del estado en el que estoy y las distintas acciones que puedo tomar, bueno, ahí decido qué hacer. ¿Sí? Y para explicar adecuadamente cómo funciona este algoritmo, tenemos que dar un par de pasos más atrás. No recuerdo, creo que lo comentaron en algún momento, no recuerdo de qué carreras son. ¿Hay alguno que no sepa lo que es una cadena de Markov? Igualmente lo voy a comentar ahora, pero quiero estar al tanto. ¿Todos saben lo que es una cadena de Markov? Bien. Igual, una cadena de Markov es un proceso estocástico sin memoria. ¿Sí? Tenemos un número de estados fijo y aleatoriamente el sistema evoluciona de un estado a otro. Por ejemplo, acá si empezamos en el estado S0, el sistema evoluciona con probabilidad de 0,7 de nuevo a S0. Entonces, comenzamos un experimento y estamos en S0. Damos un paso, volvemos a S0. Damos otro paso, volvemos a S0. Damos otro paso, vamos a S1. Damos otro paso, vamos a S2. Otro, volvemos a S1 con probabilidad 1. Otro, vamos a S2 con probabilidad 0,9. Volvemos a S1 y eventualmente llegamos a S3 y nos quedamos ahí porque de acá no hay hacia dónde ir. ¿Sí? Pero nos movemos aleatoriamente en base a probabilidades de cambio de un estado a otro. Nada más que eso. Acá uno de los chicos comenta que lo comprendía de otra manera. A veces también se suele decir que las cadenas de Markov, o sea, el estado depende solamente del estado anterior. O sea, y no tenés memoria de los anteriores, digamos. A veces se suele decir así medio a lo bestia, pero sí. Por ahí le suena más esa definición a los que no vienen del palo de la física o de la matemática. Genial. Pero en última instancia, uno se está moviendo medio aleatoriamente, ¿sí? Basado en probabilidades. No tiene poder de decisión. Tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo podemos anclar estos S, los estados S sub i,
en el ejemplo que veníamos trabajando del péndulo invertido? ¿Qué vendrían a ser Bueno. los SSUI? Ahora dame un segundo que ahora te Perdón, respondo a perdón. eso. Un siguiente paso es ya no recordar las cadenas de Markov, sino recordar los procesos de decisión de Markov. Que ahí los agarro, probablemente ninguno sabe lo que son los procesos de decisión de Markov. Pero son similares a los procesos de Markov. Tenemos ciertos estados, pero ahora ya no tenemos solamente los estados. En cada estado, el agente puede tomar una decisión, puede elegir una acción. Si estamos en el estado S0, podemos elegir las acciones A0, A1 o A2. Si estamos en el estado S1, podemos elegir las acciones A0 o A2. Si estamos en el estado A2, solamente podemos elegir la acción A1. ¿Sí? Y esa acción va a dar paso a un proceso aleatorio con ciertas probabilidades. De S0 toma la acción A2, con probabilidad de 80% vuelvo a C0 y con probabilidad de 20% vuelvo a C1. ¿Sí? Pero acá la gente ya tiene la posibilidad de elegir qué hacer. Ya tiene la posibilidad de decir, bueno, las mejores decisiones que puedo tomar son estas. ¿Sí? ¿Cómo aplicar esto al problema de Carpol? Bueno, las acciones son fáciles. Para cada uno de los estados en los que estemos tenemos dos acciones posibles, acelerar hacia un lado o acelerar hacia el otro. El tema es que los distintos estados en los que estamos son prácticamente infinitos. ¿Sí? Porque cada observación que tenemos, cada posición en X, cada velocidad, cada ángulo y cada velocidad angular es un estado distinto. ¿Sí? Entonces ya no tenemos un problema discreto, sino más bien que tenemos un problema continuo. ¿Sí? Obviamente el problema es mucho más complejo que este, pero en última instancia uno puede conectar los dos problemas. En general, uno puede agarrar los problemas de reinforcement learning, de aprendizaje reforzado, y tratarlos, analizarlos como procesos de decisión de Markov. ¿Sí? No vamos a explicar por qué, simplemente lo vamos a tomar como una verdad eso. Pero bueno, esa es en principio la conexión entre el problema que veníamos trabajando y esto. ¿Sí? Vamos a tener infinitos o casi infinitos estados, pero cada uno de esos estados va a tener dos acciones posibles. ¿Sí? El secreto de la magia es en que las acciones que uno tenga sean discretas. ¿Sí? Si las acciones son continuas, bueno, ahí se complica la cosa y ya es tema para otro curso. Ya un curso mucho más metido en Deep Learning, en Reinforcement Learning específicamente. ¿Sí? Pero bueno, acá el agente tiene cierta libertad para elegir qué tomar. Esto lo mostró, lo describió, los procesos de decisión de Markov los describió Richard Bellman en la década del 50, no recuerdo en qué año, pero hace mucho tiempo. Y lo que hizo Bellman fue demostrar que lo que hizo Bellman fue demostrar esta ecuación. ¿Sí? Esta ecuación es una ecuación recursiva, fíjense que de S son los estados, A son las acciones, ahora vemos bien qué es cada una de estas cosas. Es una función recursiva porque tenemos este BS que va a depender de otro BS. Y lo que nos dice esta ecuación es, esto, bueno, va a ser difícil decir, pero ahora se los demuestre, ahora se los explico mejor. Lo que nos dice es que si el agente actúa de manera óptima, entonces el valor óptimo del estado S, que va a ser esto de acá, B asterisco S, es igual a la recompensa que obtendrá en promedio después de tomar la acción óptima. ¿Sí? Toma la acción óptima, R va a ser la recompensa, más el valor óptimo esperado por
todos los estados siguientes posibles a cada opción que puedan conllevar. Nadie me siguió y está bien que nadie me haya seguido. En resumen, lo que dice esto, explicamos primero qué es cada cosa. T es la probabilidad de transición, ¿sí? La probabilidad de transición del estado S al estado S' vía la acción A. Por ejemplo, la probabilidad de transición del estado S0 al estado S1 vía la acción A2 es 0,2. ¿Sí? La probabilidad de transición del estado S0 a S0 nuevamente vía la acción A2 es 0,8. ¿Sí? R es la recompensa. La recompensa de ir del estado S al estado S' vía la acción A. En general acá las recompensas van a ser 0, pero la recompensa de ir del estado S0 al estado S0 vía la acción A0 es 10. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo acá tenemos la probabilidad de transición por la recompensa y nos da cierta idea de cuánto puede llegar a ganar, ¿sí? Por tomar esta acción. Esto es para cada acción en particular, pero es recursivo porque estamos viendo cuál va a ser la situación en los otros posibles estados. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos el factor de descuento, el gamma, por el valor que va a tener ese estado, el valor que va a tener otro estado en otro lugar, o sea, el lugar hacia el que vamos. A ver, vamos de nuevo. Esto es, este valor BS nos da una idea de todas las futuras recompensas que un agente puede esperar en promedio luego de alcanzar un estado S. La forma de calcularlo es analizando cada una de las acciones que puede tomar y tomando el máximo valor de eso. ¿Sí? Esto, así en abstracto, uno dice, genial, yo estoy en el estado S, más o menos puedo estimar cuánta recompensa voy a tener. El tema es, ¿cómo consigo esos valores de S? Bueno, y Bellman lo que hizo, además de llegar a esta ecuación y demostrarla, lo que hizo fue mostrar un algoritmo recursivo, que es directamente este. Yo digo que las recompensas van a ser 0, inicializo todos los BS como 0 y corro recursivamente este proceso. ¿Sí? Calculo cuál va a ser esto y actualizo el valor de esto. Y cada vez que actualizo más el valor, Bellman lo que demostró es que con este algoritmo vamos a llegar a los valores óptimos de DS. ¿Sí? Vamos a llegar a la estimación de cuánta recompensa puedo llegar a obtener después de llegar a ese estado. ¿Sí? Bien, acá tenemos información sobre los estados, pero no sobre las acciones. Nuestro agente va a poder tomar decisión sobre las acciones, no sobre los estados. En los estados va a estar, pero en cada estado que esté, quiere poder controlar la acción, elegir la acción que va a tomar. Entonces, otra cosa que demostró Bellman es que de la misma forma que tenemos estas ecuaciones para encontrar cuánto va a ser la futura recompensa por estar en ese estado, Bellman lo que también demostró es que esta fórmula nos va a dar una idea de cuánta recompensa vamos a obtener si estamos en el estado A, si estamos en el estado S y tomamos la acción A. ¿Sí? Entonces, imagínense que sabemos, todo esto es probabilístico, ¿no? Entonces, no podemos saber con certeza. Pero sabemos cuánta recompensa podemos esperar si estamos en el estado S0 y tomamos la acción A2. Eso sería Q de S0 a 2. También sabemos cuál es la recompensa que podemos esperar si estamos en el estado S0 y tomamos la acción A0. Y también sabemos cuál es la recompensa que podemos esperar si estamos en el estado S0
y tomamos la acción A1. ¿Sí? Lo mismo para el estado S1, lo mismo para el estado S2. ¿Sí? Supongamos que conocemos todos esos valores de Q, todos esos Q, SA, todos esos pares. ¿Sí? Entonces, la política que va a tener que tomar el agente es evidente, es obvia. Si yo estoy en el estado 0, por ejemplo, tengo que fijarme de los QS0, A0, A1 o A2, cuál de esos valores es más grande. ¿Sí? Como esto lo que nos dice es cuál es la recompensa que vamos a esperar en el futuro, nosotros queremos maximizar la recompensa, entonces elegimos el valor de A que haga máximo esto, que es simplemente esto. Y eso es la política. Esa es la política que va a tomar el agente. En cada estado en el que está, se fija cuál es la acción que probablemente nos dé la mayor ganancia posible y toma esa acción. ¿Sí? Estos Q se llaman Q-values porque son quality values, nos da la calidad de cada par estado-acción, y ese es el Q que genera que esto se llame Q-learning. ¿Sí? Yo quiero hacer una pregunta, pero me perdí. Porque no veo una... Es fácil perderse. Sí, ¿no? Es como, no veo... Para mí, esto que escribiste, esta ecuación, este algoritmo, perdón, Sí. es una alfa conversión del otro. Casi no veo diferencias, así, porque no lo tengo al lado, no debe haber diferencias. Había un máximo que acá no está, no lo veo, algo así. O sea, también es recursivo. ¿Ves? Acá hay otro algoritmo recursivo también, que tiene un máximo. Bueno, el otro es muy parecido. ¿Cuál es la diferencia, yendo a lo práctico? Acá tenés ¿Por qué el cubo es mágico? ¿Qué magia trae? Ojo que acá tenés el máximo. Ah, el máximo No está es que ahí. no es que no tenés un máximo acá. Bueno, Acá tenés el máximo. Lo está tenés bien. en otro lado. La Sí, diferencia es... igual, digo, La diferencia es que acá estás evaluando cuánto podés llegar a ganar. Digamos, sí. ¿por qué esto aparece primero? Porque Bellman lo demostró primero. Utilizando esto llegás a esta demostración, a la demostración de los Q. Ajá. Esto lo que nos dice es cuánto podés llegar a ganar, cuál es lo óptimo que podés llegar a ganar si estás en el estado S. Sí. ¿Sí? Pero no te dice cómo ganar eso. No te dice qué acciones tenés que tomar. Claro. Vos sabés que si estás en el estado S, lo que podés llegar a ganar a futuro es tanto. ¿Sí? Bien. Pero no sabés cómo, no te dice cómo. Bien. Con los Qs, vos lo que haces es tener información de si estás en el estado S y tomás la decisión, tomás la acción A, cuánto vas a poder llegar a ganar. Y sabés cuánto vale esto para cada uno de los A posibles. ¿Sí? Sí. Uh-huh. Entonces, simplemente elegís el A para el cual el Q es lo más grande posible. Estás en el estado S, estás en el estado S0, por ejemplo. Sí. Tenés 3 posibles A's. ¿Sí? Sí. Te fijás cuál es el valor del Claro, Q. pero también vas a mirar a futuro, digamos, porque cada Q es recursivo también. Sí. ¿No? Sí. Esto es, digamos, perdón. Esto es el equivalente a esto. Acá es cómo lo vas a ir construyendo. Claro. ¿Sí? Ok. O sea, vos podrías, acá simplemente la diferencia es el igual y que no estás hablando de cómo ir construyéndolo, sino que ya creas la función recursiva. Este es el algoritmo mediante el cual lo vas a encontrar. Acá sería lo mismo que decir Q de SA es igual a esto. Sí. Q de S'. Bien, te hago una pregunta más. Capaz que más Sí, adelante sí. me caen más fichas, pero te hago una pregunta más. ¿Y cuál sería el caso base de esto? Digamos, si cada Q depende de avanzar un poco en el autómata, digo, en el modelo, ¿dónde termina? Digo, esto me resulta muy complejo. Bueno, Me parece que lo tiene que un nivel, Bellman una demostró, complejidad algorítmica grande, ¿no? lo que Bellman demostró es que esto converge. Esto converge a soluciones óptimas. Ajá, ¿Cuándo vas a llegar a esas soluciones óptimas? Bueno, no sabés. ajá, Pero sabés que esto va a converger. ¿Sí? claro. Llegado el caso,
Llegado el caso, uno cuando implementa tiene que cortar en algún punto y no va a estar en la solución óptima. Ah, ajá, O sea, uno va a implementar lo que puede implementar. ¿No? ok, Probar, quizás tiene suerte y llega a la solución óptima. Pero esto es como una red neuronal. Cuando uno entrena una red neuronal, ¿cuándo llegas a la bien, solución óptima? Bueno, claro, claro, hay no algún criterio llegás a de la corte, solución sí, óptima. bien, Nunca llegas a la solución óptima. Pero bueno, llegás a una solución que te satisface lo suficiente. ¿Sí? Lo perfecto. mismo acá. Acá vas actualizando los valores. ¿Sí? Eventualmente lo cortás. No, no es que vas a llegar a una forma cerrada. Ah, De los entiendo, U sí, van a ser tanto. ¿Sí? claro, Y ahí está la bien, dificultad también. Todo muy lindo, pero ¿cómo cornos calculas esto? claro, Todo esto muy lindo, maravilloso, una belleza matemática, ¿cómo lo calculás? ¿Cómo lo implementás? ¿Sí? Porque es más, muchas veces no tenés ni las funciones de transición ni las funciones de recompensa. Volvamos al ejemplo de Carpool. ¿Cuál es la función de recompensa de un paso al otro? Bueno, sí, las podés más o menos calcular, las podés más o menos encontrar. Pero hay toda una serie de cosas sobre las cuales no tenés control, o sea, no tenés forma de encontrar esto. ¿Sí? Es muy difícil calcular esto. No llegás a calcular esto. ¿Sí? Entonces, en general, sí, el agente no va a tener ni T ni R. ¿Sí? Y acá se produce la primera gran diferencia con los algoritmos anteriores. Con Q-Learning, lo que hace la gente es experimentar. ¿Sí? Ya no está en cada paso intentando mejorar la recompensa que obtiene, sino lo que está intentando es aprender lo más posible del ambiente. ¿Sí? O sea, nosotros para poder llegar a los valores de R, de la recompensa, de ir de un estado a otro tomando tal acción, y de las transiciones, de ir de un estado a otro tomando tal acción, para conseguir eso tenemos que recorrer cada estado y cada transición al menos una vez para encontrar las resistencias y múltiples veces para tener una estimación razonable de las probabilidades de transición. ¿Sí? Entonces ya se empieza a complicar cada vez más. Ya dejamos de pensar en que quizás esto tiene una solución cerrada y bueno, empezamos a ver dónde hacemos la aproximación. ¿Sí? Entonces, Q-Learning funciona viendo a la gente jugar. ¿Sí? La gente prueba cosas, por ejemplo, aleatoriamente. La idea es que explore las diferentes posibilidades. ¿Sí? Y gradualmente, a medida que uno va conociendo más los valores de R y de T, va mejorando las estimaciones de los Q-values. Cuando llega a ciertas estimaciones más o menos razonables de los Q-values, la política óptima es la que ya habíamos visto. La acción que tiene el mayor Q-value es la acción que voy a tomar. ¿Sí? En un entrenamiento, obviamente, no vamos a llegar a las soluciones óptimas, a los Q-values exactos. Vamos a tener que cortarlos en algún lugar. Esperamos cortarlos lo más cerca posible de la solución óptima. ¿Sí? A veces va a salir bien, a veces no. Pero bueno, la idea en última instancia sería esa. ¿Sí? Y la forma en la que uno puede explorar las distintas posibilidades, las distintas posibilidades en el ambiente, son muchas. Una forma exploratoria, o sea, dejar que la gente juegue aleatoriamente es una forma, pero hay otras, no es la única. El tema es que Q-Learning no escala bien, porque si empezamos a complejizar las cosas más y más, eh, bueno, en general la situación es que la cantidad de estados que hay en un ambiente es gigantesca. Nuestro problema de carpooling, pensemos cada uno de los estados. Estamos hablando de
4 dimensiones, en principio diríamos casi continuas, variables casi continuas. Entonces, ¿cómo exploramos todo eso? Es imposible, totalmente imposible explorar todas esas opciones. Quizás algo más discretizable como Pacman. Todas las opciones incluyen si tal puntito está o no está. Entonces, si tenemos 100 puntitos, para empezar, tenemos 2 a las 100 ambientes distintos. Un número obviamente inmanejable. Entonces, la solución, el Q-Learning aproximado, es aproximar los Q-Values por una función, utilizando una cantidad de parámetros manejable, que nos permita aproximar esos Q-Values. ¿Sí? Ya no vamos a estar evaluando los Q-Values para cada valor de esa idea, sino que vamos a estar mirando un par de parámetros concretos y vamos a hacer una estimación de los Q-Values a partir de una función que elijamos. ¿Sí? Entonces, para el caso nuestro de carpooling, no sé, si la velocidad tiene tal dirección, está entre tales valores y la velocidad angular está entre tales otros valores, la estimación que vamos a hacer del Q-Value es tanto, mediante tal función. ¿Sí? Entonces ya no tenemos que calcular el Q-Value de cada par SA exactamente, sino que, bueno, vamos a tener una función continua, lineal, que conecte un par de features distintas que nos permita meter 4 valores en una función y obtener un resultado que más o menos nos dé lo que esperamos que dé. ¿Sí? Y hasta acá no estamos usando redes neuronales. Noten esto. Claro, te iba a decir, ¿no es una solución hardcodeada esa, más o menos? De O hecho, difusa. durante años se utilizaban combinaciones de features elegidos a mano. ¿Sí? Cosas que, bueno, nada, expertos en distintos temas sabían que más o menos tenían que funcionar. Y decís, bueno, los Q-Values los aproximo más o menos por esta función porque sé que más o menos estos features tienen que ser los importantes, tienen que ser los que me den valores más o menos razonables de Q-Values. Y vamos con esto. ¿Sí? Y hasta acá no hay nada de redes neuronales. Pero nosotros sabemos cómo resolver esto en última instancia, dejando de lado toda la parte, todas las cuentas estas, todas las fórmulas estas. Nosotros sabemos que si tenemos un problema en el cual estuvimos creando features, combinando features distintos, elegidos a mano, nosotros podemos agarrar todo ese proceso y decir, esto que lo haga una red neuronal, que la red neuronal se ocupe de elegir qué features importan, qué features no. ¿Sí? Bueno, ese es el siguiente paso, donde ya no hablamos de Q-Learning aproximado en general, sino que ya hablamos directamente de Deep Q-Network, ¿sí? O Deep Q-Learning. Entonces, en lugar de elegir los features a mano, utilizamos una red neuronal. Esto fue lo que DeepMind en 2013 mostró que funcionaba. Y este fue el gran avance que consiguió hacer DeepMind en Reinforcement Learning, en el área de aprendizaje reforzado. Bien, ahora, ¿cómo podemos entrenar esta red? Bueno, se sigue complicando acá. Pero noten una cosa, la red que vamos a utilizar, la red que está acá en genial. Oh, bueno, esto está corriendo. La red que vamos a utilizar acá para la política de Q-Learning es una red bastante simple. ¿Sí? 2 capas, 32 neuronas cada capa, activación ELU, o sea, nada del otro mundo. Una red secuencial bastante simple. Fíjense que hasta ahora toda la dificultad de aprendizaje reforzado está más en el tema de aprendizaje reforzado, en el área de aprendizaje reforzado, que en la parte de redes neuronales. ¿Sí? Hay una separación.
uno utiliza redes neuronales para aprendizaje reforzado, pero aprendizaje reforzado es un mundo mucho más grande que solamente redes neuronales. Las redes neuronales es simplemente una herramienta dentro de todo eso. Antes de continuar con esto, quería mostrarles el videíto. Esto es el videíto que obtenemos por la red neuronal con el Policy Gradient de antes. Ya funciona mucho mejor que lo que teníamos. No es perfecto. Bueno, acá se lo banca bárbaro. Esto obviamente va a depender de la semilla con la cual uno está entrenando. Vamos a tener que tener un poco de suerte. Acá fíjense que en principio diría que consiguió hacer los 200 pasos sin que se caiga péndulo. Ya acá la red neuronal de 4 o 5 neuronas del principio con el Policy Gradient ya nos resolvió el problema. Bien. Acá la red neuronal que vamos a utilizar es simple. Y la forma de entrenar la red neuronal es, bueno, consideremos primero un Q-value aproximado calculado por la red para un par de estado acción dado, ¿sí? Un estado S con una acción A. Gracias a Bellman sabemos que queremos que este Q-value aproximado sea lo más cercano posible a la recompensa que realmente observamos después de jugar la acción A en el estado S. ¿Sí? Más el valor descontado de jugar de manera óptima todos los siguientes pasos a partir de ese momento. Entonces, para estimar la suma de futuras recompensas con el factor de descuento, simplemente podemos ejecutar la red neuronal en el siguiente estado S', y ver qué pasa con todas las acciones A' en ese nuevo estado S'. Si obtenemos un valor, un Q-value futuro aproximado para cada acción posible, luego elegimos más alto, como lo venimos haciendo hasta ahora, y bueno, más o menos así vamos creando paso a paso una mejor estimación de los distintos Q-values que hay. ¿Sí? Vamos creando nuevos Q-values a partir de la red, vamos reentrenando la red y va avanzando esto. Esto les pido después que vean un poco el código. No es un código sencillo, porque no es un tema sencillo. Creo que lo más importante de este tema es que se queden con la idea de los Q-values, de que la forma de encarar los problemas es ver que la red va a estimar cuáles van a ser los futuros, las futuras recompensas que obtenga la gente. ¿Sí? Bueno. A ver. Esto. A ver por dónde va. Ok, esto está por terminar. Bueno, ¿alguna pregunta? Yo sé que es un tema complicado y que muchas veces no van a tener preguntas porque no saben siquiera qué preguntar. Creo que lo más importante de esto es que se queden con los conceptos de qué son los Q-values y de dónde entran en juego las redes neuronales en los problemas de aprendizaje reforzado. Creo que lo más valioso es eso, porque ya después hay que meterse muy profundamente en aprendizaje reforzado para entender realmente cómo se llegan esas ecuaciones, por qué esas ecuaciones funcionan y cómo entrenamos la red para que la red nos dé los valores aproximados de los Q-values. Bueno, fíjense que la red fue aprendiendo los Q-values acá, fue estimándolos cada vez mejor, y a medida que pasaban los distintos episodios, los distintos pasos de entrenamiento,
fue acercándose cada vez más al valor de 200, que es el valor óptimo de recompensas. Y acá nuevamente el carrito se comporta bárbaro. La solución que encontró es bastante cercana a lo ideal. De hecho, se comporta bastante mejor que el otro. ¿Mm? Bueno, estos son en sí los temas que vemos de aprendizaje reforzado. Insisto, es un tema denso, complejo, que por lo que vemos quizás da la sensación de que más allá de las dificultades, bueno, una vez sorteadas esas dificultades va a andar todo bien, y esto debería estar implementado en absolutamente todos lados, y no es tan así. Hay muchas redes neuronales en muchos lugares que no trabajan con aprendizaje reforzado y muchas veces no se aplica aprendizaje reforzado. Porque aprendizaje reforzado es notoriamente difícil. ¿Sí? Todos estos experimentos que vimos que dieron bien, el carrito aprendió cómo balancear el péndulo, son problemas muy fáciles, muy sencillos. En general, los problemas de aprendizaje reforzado tienen muchísimas instabilidades en el entrenamiento y una enorme sensibilidad a la elección de los hiperparámetros y de las semillas aleatorias que uno elige. ¿Sí? Uno de los tantos problemas que pueden surgir en los algoritmos de aprendizaje reforzado es uno que se llama olvido catastrófico, que el problema consiste en lo siguiente. Uno tiene un agente que está explorando un ambiente, va actualizando su política a medida que explora cada vez más el ambiente, que va viendo los distintos estados en los que puede estar, las distintas acciones que puede tomar, pero a medida que va aprendiendo nuevas cosas del ambiente, se va olvidando lo anterior. Entonces, una política que fue aprendiendo que funciona muy bien en cierto sector del ambiente, en cierto sector del ambiente, en otro ambiente no funciona. Entonces, uno muchas veces ve quizás gráficos mucho más perturbadores que este, donde uno ve que de repente la red entrena, aprendió, llegó a 200 y de repente se desploma a 0 durante 50 pasos de entrenamiento y después vuelve a subir a 200 y después se vuelve a desplomar. Entonces, la red va aprendiendo y desaprendiendo cada tantos pasos y es totalmente incontrolable. Ese es uno de los tantos problemas que puede surgir porque de repente los ambientes son muy difíciles y eso, bueno, no se lleva bien, muy distintos sectores del ambiente y eso no se lleva muy bien con las redes. Entonces, para poder implementar algoritmos de aprendizaje reforzado se necesita tiempo, se necesita paciencia, perseverancia y también se necesita un poco de suerte. Con todas esas cosas se puede en general llegar a que algoritmos de aprendizaje reforzado funcionen bien. Pero bueno, en general es bastante difícil hacer que funcionen bien estos algoritmos. Cuesta bastante. De cualquier forma, bueno, hay muchos grupos en el mundo trabajando con aprendizaje reforzado, no estamos hablando solamente de Google con DeepMind, con AlphaGo y Dogfish y los jueguitos de Atari. También se utiliza aprendizaje reforzado para aplicaciones de robótica, para sistemas de recomendación, para un montón de cosas se utiliza aprendizaje reforzado. Pero es quizás de las aplicaciones más complejas de inteligencia artificial, más difíciles de que funcionen bien. Hay una cosa más que les quería mencionar, que es que estas son las herramientas básicas de aprendizaje reforzado. Hay muchísimo campo por delante. Insisto, son de repente conceptos más o menos complejos que hay que dejarlos asentar bastante, pero a partir de acá hay un montón de variantes a Deep Learning, variantes en el sentido, no alternativas
muy distintas, sino esto que vimos, pero con alguna vuelta de tuerca más. Hay variantes a OpenAI Gym, concretamente en TensorFlow, donde, bueno, las cosas están muchísimo más encapsuladas, también es mucho más difícil entender qué está haciendo al estar mucho más encapsulado. Uno simplemente corre una línea de código y el software hace todo y qué está haciendo no sé, y cuando no funciona no sé qué tocar. Pero que bueno, para cosas más avanzadas, para sistemas más complejos, bueno, hay otras librerías, por ejemplo la de TensorFlow, TF Agents, que bueno, permite implementar distintas cosas. También hay otros algoritmos, por ejemplo, hay un algoritmo de aprendizaje reforzado que se llama actor crítico, que lo que hace es combinar un poco las dos cosas que vimos, la de gradiente de política y las de DeepQ Networks. Y hay otros algoritmos de exploración del ambiente, muchos. El que creo que más interesante puede llegar a resultar es una exploración basada en curiosidad, que lo que uno hace es hacer que la gente sea muy curioso, que quiera tener siempre experiencias nuevas, que no le importa demasiado las recompensas y las penalidades, que lo que le importe es encontrar cosas nuevas. Entonces, buscan el ambiente, si el resultado es predecible, la gente se aburre, ¿sí? Entonces, perder muy seguido es un resultado predecible en última instancia, con lo cual la gente intenta evitar perder porque se aburre perdiendo y no porque uno lo esté penalizando directamente por haber perdido. Nada. Así como esto hay otras 80 millones de cosas que en general se construyen a partir de estos conceptos básicos que les estuve mencionando. Creo que no hay nada más. ¿Preguntas?